Buenas a todos, espero que se encuentren muy bien. En este video les voy a explicar un poco acerca de la cinemática de los cuerpos rígidos. Entonces avancemos. Estaremos investigando las relaciones existentes entre lo que es el tiempo, las posiciones, las velocidades, las aceleraciones de las diferentes partículas que conforman a un cuerpo rígido. ¿Cuáles son los diferentes tipos de movimiento de los cuerpos rígidos? Identificamos aquí como primera medida la traslación, como primer tipo de movimiento, pues la traslación. Segundo tipo de movimiento que identificamos es la rotación alrededor de un eje fijo. Tercer tipo de movimiento, el movimiento plano general. Cuarto, movimiento alrededor de un punto fijo. Y 5 es un movimiento general, en el cual no encontramos ninguno de los movimientos anteriormente mencionados, que son estos 4. Entonces ahora vamos a ver en detalle cada uno de estos tipos de movimientos. Movimiento de traslación. ¿Qué observamos nosotros en un movimiento de traslación? Toda línea recta dentro del cuerpo mantiene la misma dirección. Ahora vamos a ver un esquema donde tenemos un cuerpo y revisamos qué es lo que nos quiere decir esta observación que estamos haciendo. Observemos este cuerpo y miremos lo primero que nos están diciendo. Toda línea recta dentro del cuerpo mantiene la misma dirección. Si llamamos a esto posición 1 y a esto que tenemos por acá posición 2, notamos que esta línea que se forma entre la partícula A1 y B1 que está dentro del cuerpo mantiene la misma dirección en la segunda posición. ¿Qué quiere decir esto? Que el ángulo con respecto a una horizontal, supongamos que aquí tenemos una horizontal, no cambia en el movimiento de traslación. ¿Y qué otra cosa identificamos? Todas las partículas que constituyen el cuerpo se mueven en trayectorias paralelas. ¿Cuáles son las trayectorias que están recorriendo las partículas? Esta sería la trayectoria recorrida por la partícula A y esta es la trayectoria recorrida por la partícula B. Y habíamos dicho que esto es un movimiento rectilíneo y se dan cuenta, estos son líneas paralelas. Y un movimiento de traslación curvilínea, lo mismo. En cada instante de tiempo la trayectoria es paralela. La trayectoria es paralela y la línea esta formada por las partículas dentro del cuerpo no cambia de dirección. El ángulo que nos define la dirección de esta línea no varía. Listo. ¿Qué otro movimiento encontramos? El movimiento de rotación alrededor de un eje fijo. ¿Qué observamos en este tipo de movimiento? Que las partículas que forman el cuerpo rígido se mueven en planos paralelos a lo largo de círculos centrados sobre el mismo eje. ¿Cómo así? Miremos este esquema. Aquí tenemos círculos centrados en este eje. Y los círculos son paralelos entre sí. El círculo que forma la partícula A es paralelo al círculo que forma la partícula B. ¿Qué debemos notar acá? Si este eje llamado eje de rotación, que es este que estoy mostrándoles con el puntero, interseca al cuerpo rígido, como lo está haciendo, las partículas localizadas sobre el eje
suponiendo que esto es una partícula, que esto es otra y que en cualquier punto sobre el eje tenemos partículas, las partículas localizadas sobre el eje tienen velocidad cero y aceleración cero. Recuerden que las partículas, como son cuerpos adimensionales, no experimentan rotación. Por eso, si tenemos partículas dentro o ubicadas en el eje, la velocidad y la aceleración de estas partículas va a ser cero, porque se supone que el cuerpo está rotando sobre un eje fijo. ¿Qué otra cosa debemos tener en cuenta? Analicemos el movimiento de este cuerpo. Aquí tenemos dos ejes de rotación. Y también este cuerpo rectangular está articulado en estos dos puntos. Quiere decir que yo no tengo un solo eje donde mi cuerpo estaría rotando. Entonces estoy formando trayectorias curvilíneas que son paralelas. Entonces esto no es un movimiento de rotación alrededor de un eje fijo. No lo debemos confundir. Esto es un movimiento de traslación curvilínea. Y si analizamos este otro cuerpo, acá las trayectorias que se están formando si son concéntricas con respecto a un solo eje fijo. Entonces este sí es un movimiento de rotación y está alrededor de un eje fijo. Entonces sí podemos considerarlo como el tipo de movimiento que estamos describiendo en estos momentos. Movimiento plano general. ¿Qué observaciones hacemos de este tipo de movimiento? Todas las partículas del cuerpo se mueven en planos paralelos. Todas las partículas del cuerpo se mueven en planos paralelos. Entonces, miremos, estos son dos ejemplos. Aquí se están moviendo todas las partículas en planos paralelos, esto es una rueda. Y acá, ¿qué tipo de movimiento tenemos? Aquí las partículas, todas las partículas que están en los deslizadores se están moviendo en planos paralelos y por acá también. Y si analizamos el movimiento de esta barra, pues está experimentando un movimiento de rotación. Entonces, esto es movimiento plano general. Movimiento alrededor de un punto fijo. Se considera movimiento alrededor de un punto fijo al movimiento tridimensional de un cuerpo rígido unido a un punto fijo. Miremos este dibujo, esta imagen. Esto sería nuestro punto fijo. Estamos considerando que acá está ubicado nuestro origen y este cuerpo tiene movimiento libre en la parte de acá arriba sobre ese punto fijo. Es el movimiento de un trompo sobre un piso rugoso. Es un ejemplo básico de este tipo de movimiento. También encontramos el movimiento general. Entonces miremos qué es el movimiento general. Cualquier movimiento de un cuerpo rígido que no entra en ninguna de las categorías anteriores se conoce como movimiento general. Entonces ahora vamos a mirar al detalle cada uno de esos movimientos que vimos anteriormente, específicamente la traslación y la rotación sobre un eje fijo. Entonces, considerando un cuerpo rígido en traslación, ya sea rectilínea o curvilínea, miremos este dibujo. Este es un cuerpo cualquiera. Yo ubico dos partículas sobre ese cuerpo que hacen parte de ese cuerpo, las llamo A y B, y los vectores que me van a representar las posiciones individuales de cada una de esas partículas sobre el cuerpo van a ser para la partícula A, RA.
sería el vector de posición de la partícula A. Y para la partícula B, voy a representar esa posición a partir de mi origen con un vector RB. Entonces, ¿qué notamos acá? Que RB y vector RB va a ser igual a la suma del vector RA más el vector RB con respecto a A. Hay que resaltar que de la definición pura de traslación, 1. El vector RBA debe mantener una dirección constante. Ya lo habíamos visto. Y su magnitud también debe ser constante. ¿Por qué? Porque son partículas que están dentro de un mismo cuerpo rígido y a ese cuerpo rígido no le está cambiando la forma. Por lo tanto, esa longitud que hay entre la partícula A y la partícula B va a ser constante. Entonces, a razón de esto, vamos a obtener, al derivar esta ecuación que nos representa la posición, que la velocidad de B va a ser igual a la velocidad de A. ¿Por qué? Porque al derivar RB con respecto a A, nos va a dar 0. Porque la magnitud de la distancia que separa los puntos o las partículas A y B es constante. Y si aplicamos nuevamente la derivada, vamos a obtener la aceleración de estos dos puntos o de estas dos partículas que están dentro del cuerpo. Y si derivamos la velocidad del punto B, pues obtenemos la aceleración del punto B. Y si derivamos la velocidad del punto A, obtenemos la aceleración del punto A. En consecuencia, cuando un cuerpo rígido está en traslación, todos los puntos del cuerpo tienen la misma velocidad y la misma aceleración en cualquier instante. Si vemos una representación de esto que nos están diciendo acá, se vería así. Esto es la velocidad, tenemos el mismo vector de velocidad porque se supone que la velocidad de A y la velocidad de B es la misma, y también vamos a tener los mismos vectores de aceleración porque la aceleración de estos dos puntos o de estas dos partículas que hacen parte del cuerpo son las mismas. Y queremos sacar una conclusión de lo más relevante que hemos visto en movimiento de traslación, podríamos decir entonces que en el caso de traslación curvilínea, 1. La velocidad y la aceleración cambian en dirección en cada instante. La velocidad y la aceleración cambian en magnitud en cada instante. Esto es en el caso de traslación curvilínea. En el caso de traslación rectilínea, todas las partículas del cuerpo se mueven a lo largo de líneas rectas paralelas. Y 2. Su velocidad y aceleración se mantienen en la misma dirección durante el movimiento completo. Rotación alrededor de un eje fijo. Considere un cuerpo rígido que gira alrededor de un eje fijo A'. Este sería nuestro eje A'. Y está rotando en este caso en sentido antihorario. Entonces, ¿qué tenemos por acá? Si este es nuestro origen, R nos está representando la posición desde el origen de la partícula P que hace parte del cuerpo. OB sería la proyección de P sobre el eje de rotación. Y acá arriba se está formando
un círculo de radio ¿qué? R seno de ¿qué? De phi. Esto es todo lo que podemos identificar inicialmente en el dibujo. ¿Qué otra cosa podemos identificar? Que θ nos representa la posición de la partícula sobre ese nuevo plano que se está formando. Entonces, la posición de P y el cuerpo completo está definida totalmente por el ángulo que forma la línea BP, esto que está acá, con el plano ZX. ¿Cuál es el plano ZX? Este plano que tenemos por acá, ZX. Y esta es la línea BP. Y el plano θ se conoce como coordenada angular del cuerpo y se define como positiva cuando se ve en sentido contrario al de las manecillas del reloj desde A', por acá arriba. Entonces recordemos, la velocidad v de una partícula P es un vector tangente a la trayectoria de P y de magnitud v, igual a la derivada de la trayectoria con respecto al tiempo. Entonces, miremos este esquema. Esta es la trayectoria de la partícula P y B va a ser un vector tangente a esa trayectoria en cualquier instante de tiempo. Ahora, si nosotros describimos la trayectoria de P como delta de S, esa trayectoria va a ser BP, que sería el valor del radio, por un delta de θ, que sería el incremento del ángulo que se está formando acá arriba. Entonces, si nosotros reemplazamos BP por R seno de phi, obtenemos lo que es el valor de radio y mantenemos delta de θ, que es el incremento del ángulo en este plano de rotación. Entonces, al dividir ambos miembros entre delta de θ y al aplicar límite, obtenemos lo que es la derivada de la trayectoria, que va a ser en este caso la velocidad, y nos va a quedar R por θ punto seno de phi. Entonces, la velocidad v, esta que está acá, de P, de la partícula P, es un vector perpendicular al plano que contiene a nuestro eje A', y de magnitud v. Pero, ¿esto qué es? El resultado de dibujar un vector omega igual a que este θ punto es la velocidad angular del cuerpo y k es el vector unitario en esa dirección. Ese vector unitario k lo tenemos ubicado en el mismo sentido de nuestro eje. Entonces se formaría ¿qué cosa? El producto vectorial entre omega, que es la velocidad angular, cruz r, que es el radio. Entonces vamos a obtener, o de acá podemos deducir que la velocidad es igual, ya lo sabíamos, a la derivada de la posición con respecto al tiempo, y si hacemos un reemplazo, entonces vamos a obtener que la velocidad es igual a la velocidad angular o a omega cruz r. Este omega es igual a la magnitud, en este caso es la velocidad angular, en dirección de ¿qué? De k.
que es el vector unitario que está en la misma dirección del eje, A'. Entonces, la aceleración A de la partícula P se determina a continuación. ¿Cómo podríamos obtener la aceleración de la partícula P? Derivando la velocidad. Entonces, si nosotros aplicamos derivada a esto que está por acá, tendríamos lo que es la derivada de un producto, porque cada uno de estos términos depende ¿de qué? Del tiempo, o están en función del tiempo. Entonces yo tendría que hacer ¿qué cosa? Primero, la derivada del primer término, que en este caso es omega, por el segundo término sin derivar, o producto cruz de estos dos términos, más el primer término sin derivar, cruz la derivada del segundo término. Esto es lo que sería la derivada de producto vectorial. Y entonces yo podría reemplazar esto que está aquí, que es la derivada absoluta de la posición con respecto al tiempo, como v. Entonces, ahora yo puedo hacer una sustitución. Si yo derivo la velocidad angular con respecto al tiempo, obtengo ¿qué cosa? La aceleración angular. Cruz R. Más la velocidad angular cruz, yo puedo reemplazar esta v como omega cruz R. Entonces tendría un triple producto vectorial. Ahora identifiquemos los dos vectores que se obtienen en la ecuación de aceleración. Es una parte que es la aceleración cruz R, que es el vector de posición de la partícula que estamos estudiando sobre el cuerpo, va a ser la componente tangencial de la aceleración. Y la componente normal de la aceleración va a ser ese otro vector que, como lo dijimos anteriormente, es un triple producto vectorial. Muchas gracias, espero que les sirva de mucha ayuda este video para que puedan estudiar.